Hola, qué gusto me da otra vez saludarte hoy martes a las 5 de la tarde en la mesa de expertos de México sin estrés. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Bueno, les vamos a hablar sobre la procrastinación, sobre este postergar, posponer tareas, responsabilidades, trabajos, cosas que tenemos que accionar, inclusive decisiones que tenemos que tomar, y esto se nos va haciendo una pelota de nieve. Ya el pasado 16 de marzo, Cintia Alvarado y Andrés González nos hablaban sobre lo que no soluciono hoy será un problema mañana. Y evidentemente en esto viene incluido la procrastinación. Pero hoy, Cintia Alvarado y yo, psicólogas cognitivo-conductuales, les vamos a hablar en complemento a todo lo que hablaron Cintia y Andrés el 16 de marzo. Así es de que vamos, déjenme invitar. Oigan, qué gusto, hay muchísima gente adentro, qué gusto me da. Voy a invitar a Cintia y siempre me está pasando lo mismo, que no sé. Ya la encontré. Muy bien. Alfredo, qué gusto me da verte aquí. Gracias. No, ya, Cintia, ¿cómo estás, Cintia? bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta porque hoy vamos a complementar lo que tú y Andrés tocaron el 16 de marzo con lo que no soluciono hoy será un problema mañana. Así es de que, si te parece, vamos entrando en materia. Me ¿Qué parece. es la procrastinación? Que por cierto, ojo, mucha gente dice procrastinación y eso no está correcto. Es procrastinación o posposición. ¿A qué se refiere la procrastinación? A postergar una responsabilidad, una tarea, una decisión, algo que es importante que llevemos a cabo, pero que en ese momento decidimos o en automático reaccionamos a no hacerla. Y mucha gente lo toma en asociación al trabajo o a la escuela. Y no siempre es así. Sí es muy común verlo en el trabajo de tengo que entregar el reporte o en la escuela tengo que estudiar y una noche previa la persona está a todo vapor haciendo esos pendientes y como lo decía Cintia y Andrés el 16 de marzo, busquen esa mesa de expertos, lo que no soluciono hoy será un problema mañana, que las personas empiezan a generar la falsa creencia de es que yo trabajo muy bien bajo presión. Si yo no estoy bajo presión, no me salen bien las cosas. Y esa es una falsa creencia. Pero no solamente, volviendo al punto inicial, no solamente es en trabajo o en medios académicos, en la escuela, sino también, por ejemplo, no sé qué tanto te has cachado en que tienes que tomar una decisión y no la has tomado, o tienes que contestar una llamada y esa llamada la postergas, o quieres empezar a hacer ejercicio y dices, la semana que entra lo hago y luego resulta que algo apareció. O empezar la dieta. El lunes la comienzo, ¿no? Y lo vamos postergando de esa manera. O, por ejemplo, guardo un artículo o un reportaje o un libro que voy a leer después. Y ese después no llega y no llega y no llega. Sin embargo, es importante para mí mencionar que hay muchísima gente que está ocupada todo el tiempo y que de verdad sí está ocupada, tiene mil actividades, anda de un lado a otro, tiene la agenda
saturada con muchas responsabilidades y, y, y no termina ciertas metas, no termina ciertas responsabilidades. A ver, Cintia, mucha de la gente que no tiene cubiertas sus metas, objetivos, planes, sueños, tiene que ver mucho con el procrastinar. ¿Qué hay con respecto a de si las personas procrastinan estas responsabilidades porque en verdad no tienen tiempo o por qué otra razón puede estar implícito esto? Ay, Liz, acabas de tocar un punto súper común. Bueno, en primer lugar, me encantó que tocaras estos ejemplos de situaciones en las que convencionalmente no vemos la procrastinación o el posponer, aun cuando son actividades como muy cotidianas y muy sencillas, que a lo mejor no tienen mayor implicación en nuestra vida, ¿no? Como que tenemos más asociada la procrastinación con el tema de dejar el trabajo y demás, como tú ahorita comentabas. Pero, pues realmente la procrastinación la tenemos presente en nuestra vida cotidiana en múltiples aspectos, como tú bien lo dices. Y, y está muy encubierta por actividades productivas, este tema que acabas de tocar. Nos encontramos con personas que se la pasan, pero corriendo, súper activos, llenos de actividades, y entonces en el diario vivir encuentran esta sobreactividad como una justificación 100% aceptable de abandonar mi proyecto, abandonar las ideas que tengo pendientes, el abandonar, el iniciar, deja todo abandonar, ¿no? El iniciar situaciones que han estado pendientes durante un largo tiempo, o incluso todas estas cuestiones que tú ahorita mencionabas, ¿no? Desde cuestiones laborales, cuestiones del hogar, el retomar y evolucionar, pues, crecimiento personal, porque también esto va incluido en el tema de la procrastinación, ¿no? Cuando tenemos proyectos, yo no sé, todos los que estamos ahorita aquí presentes se encontrarán dentro de sus objetivos planteamientos y proyectos que no han iniciado, que no han tenido la posibilidad de encontrarse con ellas, que no han tenido el tiempo, los recursos, o las ganas, ¿no? La fuerza. Y esto, como regresando al punto inicial, es justamente porque nos llenamos en la vida cotidiana de actividades que son adaptables y socialmente aceptables, y entonces en función a eso nosotros justificamos que debido a tantas actividades, debido a todas mis funciones, debido a la falta de dinero, debido a la falta de tiempo, no he podido hacerlo, y entonces de esta manera terminamos utilizando las actividades productivas como un escudo para procrastinar. Un ejemplo bien sencillo y muy, vámonos aterrizándolo, ¿no? Por ejemplo, en la vida cotidiana me voy a ir a una situación muy específica que puede ser el tengo que hablarle a fulanita porque tengo un pendiente para clarificar con esa persona, ¿no? O tengo que revisar si tengo vigente mi seguro de gastos médicos mayor, o sea, cosas así que se te pueden olvidar de un año a otro y que tienes que estar como al pendiente y que sabes tú que ya va a ocurrir, que ya a lo mejor se va a vencer y dices, ay, no, es que primero tengo que ir a pagar los servicios, ay, es que primero tengo que hacer la comida, ay, es que primero tengo que lavar, es que primero tengo que, y entonces empiezas a llenarte de actividades de la vida cotidiana. Esto lo estoy poniendo en el caso de una persona que se encuentra en su casa, pero ¿qué podemos decir de una persona que se encuentra trabajando, no? Así como existe la clásica ama de casa que se encuentra llena de actividades en la casa interminables y que estas no permiten que pueda darse una oportunidad para qué, para empezar a hacer ejercicio, para hacer esa llamada para ver cuándo se le vence el seguro de gastos médicos, para poder iniciar incluso su plan alimenticio. ¿Por qué? Pues porque les tengo que hacer comida a todos y no he tenido tiempo para ir al súper y demás. O sea, me lleno de tantas actividades que es justificable que no pueda iniciar con este proyecto o con esa actividad que estoy postergando de una o de otra manera. Te digo, también el jefe de familia, ¿no? Que tal vez se encuentra en sus labores día a día y que se encarga de
priorizar las necesidades básicas, el cubrir todos los gastos, el tener que atender las demandas tanto de su trabajo como de casa y demás, también va a llegar y no se va a encontrar con la posibilidad de darse un momento, un espacio para iniciar a hacer la actividad deportiva que tiene tantas ganas de hacer, para empezar sus clases de inglés o de algún otro idioma, para hacer su meditación. Sí, me han recomendado mucho la meditación, pero lo que pasa es que no tengo tiempo, ya llego muerto en la noche, llego cansadísimo, no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, si te fijas, Liz, cuando nosotros nos llenamos de esta clase de actividades, es muy factible poder justificar el motivo por el cual estamos procrastinando. Entonces, es bien importante hacerles ver que procrastinar no incluye solamente el ir y recostarte a ver la televisión, ¿no? No incluye solamente el quedarte dormido en el sofá o el quedarte a comer, o sea, o estar únicamente en redes sociales. La procrastinación la tenemos muy asociada únicamente a actividades placenteras de manera inmediata. Pero te voy a decir algo, el poder terminar con pendientes de la vida cotidiana también es muy placentero. Y entonces, y sobre todo aceptable, porque te da una sensación de bienestar, te genera una experiencia de que estás avanzando, de que estás muy activo, de que estás haciendo mucho, cuando realmente en muchas ocasiones no estamos haciendo mucho en orientación a lo que es importante o a esa situación o proyecto que tienes pendiente y que has estado procrastinando. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas actividades que nosotros estamos desempeñando y que nos están sirviendo de escudo para poder seguir posponiendo eso que tienes pendiente aquí. Cada uno de ustedes estoy segura de que tienen algún pendiente, al menos uno, ya sea pendiente por entregar o algún proyecto que no han iniciado. Al decir proyecto me refiero a iniciar una dieta saludable, iniciar a hacer ejercicio, iniciar meditación, aprender un nuevo idioma, leer tal libro, ver tal documental informativo, o sea, cuestiones que nos parecieron atractivas y que deseamos hacer, que añoramos hacer, pero que de una manera u otra las vamos dejando ahí rezagados como no relevantes, ¿no? Pero ¿sabes qué, Liz? Adicional a este tema de justificar y como pintar y maquillar la procrastinación, también hay otra cuestión aquí cerebral que creo que es muy importante tomar en consideración. Yo no sé si tú nos pudieras platicar acerca de los factores cerebrales que pueden contribuir a que nosotros incurramos en estas conductas. Me gusta mucho porque acuérdense que, me gusta mucho tu pregunta porque acuérdense que realmente la gran cantidad de conductas que hacemos, la mayoría de las conductas que hacemos, tienen un sustrato biológico en pro de la adaptación y la supervivencia como especie. Nada más quisiera complementar algo que tú decías hace ratito, Cindy, que era también es placentero ir palomeando, acabando los pendientes. Y yo me acuerdo en el 94, 90 y por ahí, que yo salí en el 93 de la carrera, hace muchísimo tiempo, en donde mi jefe en reclutamiento y selección de personal en Comercial Mexicana siempre nos decía, hagan de cuenta que sus pendientes son como pequeños simios o pequeños changuitos que están en el escritorio. Entonces están ahí saltando todos los pendientes. Si no los haces y solo le das un plátano al changuito, esto es, no lo terminas, pero medio haces, pero no lo terminas, o sea, no lo concluyes, no le das seguimiento, el changuito en lo que se está comiendo el plátano te va a dejar de molestar, ¿no? Y tú sigues con otras cosas, pero de repente te van a estar saltando todos encima de ti, ¿no? Y eso es lo que termina pasando en la procrastinación. Pero ¿qué pasa con el cerebro o por qué se viene esta situación? Y recuerden, yo les decía ahorita, estamos programados para adaptarnos, para sobrevivir, para estar perpetuando la especie. Entonces, el cerebro evolucionó de una forma en donde siempre va a tender a buscar lo que genera placer inmediato, reconfortarse de manera inmediata.
Y las cosas que requieren de una evidencia y beneficio a largo plazo, prácticamente no le interesa. Prácticamente se enfoca o se dirige la atención hacia lo que ahorita me genera placer. Entonces sus prioridades o las prioridades que hay en automático, pues se rejerarquizan de una manera diferente. Por eso, el hacer ejercicio, el hacer una dieta en donde no voy a enflacar en este momento, no voy a tener los músculos o la condición física que quiero, muchísimas personas pues no las pueden llevar a cabo. Y es justamente por este tipo de característica cerebral en la que tenemos. Por eso muchas veces, o sea, no sé, pero en terapia, yo creo que a ti también te pasa, Cintia, los pacientes son referidos por el psiquiatra a caso de psicoterapia, por la amiga, por el ser querido, y ya, ve a terapia, te va a servir mucho. Pero la persona no entra a terapia, muchas personas lo van postergando por esta parte cerebral en donde buscan pues esta solución inmediata, de la misma manera como los coaches, los sanadores, como muchas ofertas de pensamiento mágico, rápido, baja de dieta, baja 3 kilos en una semana, úntate esta pomada, esta crema o lo que sea. Y la gente se va a eso porque cerebralmente busca este placer de manera inmediata. Pero a ver, Cintia, estamos hablando de estos contras y de estas características per se. ¿De qué manera podríamos usar esto a nuestro favor? Tú decías hace rato, seguramente todos tenemos en nuestra lista algún pendiente que tenemos que cumplir. Y no se diga de la gente procrastinadora, en donde realmente sí hay muchísimas actividades que van postergando y tienen a todos estos changuitos saltándoles por encima. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú, Cintia, en cómo usar a nuestro favor estas características? Liz, haz de cuenta que me leíste el pensamiento cuando empezaste a decir esta parte de cómo incluso en psicología vemos mucho, ¿no? Cómo se van de inmediato a alguien que me diga lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en la búsqueda de garantías inmediatas, ¿no? Bueno, pero el tema aquí es, ok, ¿qué podemos hacer? Cintia, ya identificamos, ya sabemos que sí estamos procrastinando, ya sé qué actividades productivas estoy usando para encubrir mi procrastinación. Perfecto. Qué bueno que ya lo identificaste. ¿Qué es lo que nos toca hacer a partir de ahora? A partir de ahora lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, necesitamos tener claridad de cuál es el objetivo, qué es lo que queremos hacer. Puede ser desde una actividad muy simple, como por ejemplo el terminar de leer un libro, o puede ser una actividad como no sé, entregar tal proyecto laboral. O sea, pueden ser actividades muy puntuales, o puede ser e incluso el desarrollar todavía de manera más estructurada lo que quiero ser. Por ejemplo, quiero empezar a hacer ejercicio, bueno, quiero convertirme en una persona deportista, quiero convertirme en una persona que se cuida a sí mismo, quiero traer cuadritos para cuando vaya a la playa, o sea, ¿qué es lo que quieres? Tienes que tener mucha claridad en qué es lo que estás buscando, y yo te sugiero, puedes utilizar el modelo de alguien más, es decir, alguien que sí esté haciendo lo que tú no estás haciendo y que te guste y que a ti te encantaría poder hacer y conseguir. Porque si tú tienes ya una persona que represente eso que tú quieres, va a ser más factible que lo puedas visualizar al verlo ejecutado por alguien más. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que quieres llegar a hacer? O ¿qué es lo que quieres llegar a ser? ¿Sí? Entonces, ¿qué actividad o qué quieres ser? Entonces, ya cuando tengas esto claro, yo te preguntaría, ¿qué es lo que hace esa persona para ser lo que es? Por ejemplo, si tú quieres ser una persona deportista, ¿qué es lo que hace una persona deportista? Bueno, pues
practica algún deporte o varios deportes, va por lo menos 3 veces a la semana, o por lo menos los fines de semana se dedica en gran medida a esa actividad física, etcétera. ¿Qué más hace una persona, por ejemplo, una persona exitosa? ¿Qué hace una persona exitosa? Pues bueno, una persona exitosa sabe lo que quiere, planifica, pone sus horarios muy específicos, se va orientado a las metas, etcétera. No abandona el proyecto, etcétera. ¿Qué es lo que hace una persona estudiosa? Bueno, pues una persona estudiosa tiene muy en claro cuáles son los temas que quiere estudiar, tiene horarios específicos para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdate que las actividades son las que te convierten en una persona con la etiqueta que tú quieres, ¿no? A final de cuentas no surge de la noche a la mañana. Cuando tú comienzas a comportarte de tal manera, te empiezas a convertir en esa persona. Entonces, por eso primero tenemos en claro qué quiero hacer y luego cuáles son las actividades o las acciones que llevan a que una persona sea así, para posteriormente actuar como si. O sea, aquí la indicación sería actúa como si fueras un deportista, actúa como si fueras un experto en tal tema. Actúa como si fueras un excelente ponente. O sea, es decir, abócate a actuar en función a ese título, esa etiqueta que tú quieres alcanzar. Por eso es que primero desglosamos cuáles son las acciones que realiza una persona que ya tiene esa etiqueta per se, ¿no? Cuando tú las empiezas a ejecutar y realmente te la crees, definitivamente te vas a convertir en esa persona. Deja tú que te la creas. Aquí el tema es que nuestro cerebro no va a aceptar acciones que sean incompatibles con lo que tú eres. Por ejemplo, si tú eres la persona graciosa de los grupos sociales, muy probablemente tu cerebro, cuando tú quieras empezar a ponerte muy intelectual, no va a embonar con esa idea. ¿Por qué? Porque para tu cerebro tú tienes ya la etiqueta de que eres el que hace reír a las personas, no el que se pone a darles una cátedra en cuestiones serias, ¿no? Entonces tu cerebro te va a tender a llevar más hacia esta orientación de seguir siendo esa persona graciosa y cómica. En cambio, si tú generalmente tiendes a ser el deportista del grupo, ¿qué hace tu cerebro? Te va a encaminar a que tú puedas dar comentarios sugerentes en relación al deporte, a que te puedan utilizar como referencia para cuestiones deportivas, el que puedas hacer, te permites hacer esa clase de comentarios. Si saben que tú eres el holgazán, digo, por llamar de alguna manera, ¿no? Aquel que jamás se encuentra, jamás realiza alguna actividad deportiva, pues, ¿qué va a pasar? O sea, el día que tú quieras platicar en relación a esos temas, tu mismo cerebro va a encontrar como esa discrepancia y te va a guiar hacia lo que tú eres. Esa construcción, ¿cómo la hacemos? La hacemos en función a lo que creemos que somos y también en función a las acciones que llevamos a cabo. Recordemos que si nosotros repetimos las acciones que nos hacen ser una persona y no otra, a final de cuentas nuestro cerebro va a terminar por captar que sí somos eso que estamos haciendo. O sea, si yo ahorita, por ejemplo, tal vez no como saludable, pero a partir de hoy comienzo a comer saludable, me voy a convertir, por ejemplo, las personas que se convierten en vegetarianos, en veganos o con alimentación keto. ¿Qué pasa? De la noche a la mañana cambian su alimentación y también de la noche a la mañana se convierten en otra clase de persona que incluso hasta asesora a otros en relación a esa clase de consumos, ¿no? Más o menos este cambio creo que puede ser muy representativo porque así de la noche a la mañana, si tú dices, me voy a hacer deportista, me voy a hacer vegano, me voy a hacer tal cosa, en automático, si tú empiezas a emitir esas conductas, tu cerebro se la va a creer y te va a encaminar más a esto. Así que la primera indicación es actúa como si fueras eso que quieres alcanzar. Número 2, tienes que ser muy claro. Hay que ser muy claro en las indicaciones. Nuestro cerebro rechaza lo ambiguo, se queda con lo preciso. Entonces necesitamos ser muy precisos en yo voy a hacer tal conducta a las tal horas en tal lugar. Otra vez regresando al tema del ejercicio, pues por ejemplo, saber yo voy a caminar media hora en el parque Pilares, en el parque del Campestre, no sé, lo que se te ocurra, o el lugar donde vaya a ser específicamente, a partir de ¿puedes en la tarde? No, no puedo en la tarde. Quisiera en la tarde, pero no puedo. Ok, ¿en qué horario sí puedes? No, pues en la mañana, antes de irme a trabajar. Ok, ¿a qué hora es eso? Bueno, yo me voy a trabajar a las 7, entonces, ¿a cuánto tiempo te llevas en arreglarte? Pues 1 hora. Entonces tiene que ser antes de las 6, porque tú sales de tu casa a las 7.
te tienes que levantar una hora o media hora anticipada a la que convencionalmente te levantas, ¿no? Entonces, eso hace que tu cerebro ya sepa con precisión qué es lo que se va a hacer, en qué momento se va a ejecutar y llevarte más a esta conducta. Desde luego, otra recomendación que nos puede servir mucho es utilizar el principio de Premack, que básicamente consiste en asociar una conducta nueva con otra vieja de alta frecuencia o con una que tú ya tengas de alta frecuencia. Como por ejemplo, no sé, ya tienes tu programación de horas de comida muy establecida, pues entonces es muy fácil que tú digas, bueno, voy a empezar a hacer mis meditaciones, voy a hacer una todas las mañanas antes de desayunar. Entonces, si tú ya sabes que desayunas a las 9 de la mañana, ya sabes que antes de irte a desayunar, antes de sentarte en la mesa, vas a ir a hacer tu ejercicio de relajación o tu meditación. No sé, todas las noches te duermes más o menos a la misma hora, ok, entonces puedes establecerte, bueno, tengo que leer, voy a leer siempre antes de dormirme, media hora antes de dormirme, entonces ya cuando vas y te acomodas a tu cama, ya sabes que vas con tu libro, etcétera. Entonces, el hecho de que tú te pongas esa nueva actividad establecida pegadita a una actividad de alta frecuencia va a favorecer a que lo lleves a cabo, porque no se te va a olvidar realizarla, ya que esa otra actividad ya la tienes automatizada. No tienes que planificar comer, no tienes que planificar dormir, únicamente tú ya sabes, ya está muy establecido en qué horario te vas a dormir, en qué horario vas a comer, etcétera. Entonces va a ser más fácil que generes esa asociación. Por otro lado, también te puede beneficiar si tú lo asocias con una recompensa. Es decir, el que si yo realizo tal actividad, ¿cuál actividad? La que ahorita dijimos. Voy a hacer tal acción en tal hora y en tal lugar, pero cada que yo lo haga, por ejemplo, tengo derecho a comer, por ejemplo, en cuestión de dieta, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana voy a tener derecho a comer tal cosa. Eso puede ser gratificante para ti. Pero por otro lado, por ejemplo, no sé, hace un tiempo leí en un libro, ¿no? Venía justamente este ejemplo. Decía, unas personas que intentaban vincular, ¿no? Esta acción, digo, no lo hicieron con esa intención, pero a final de cuentas así funcionó. Fue implementar una nueva conducta mediante algo reforzante. Lo que hicieron es que querían disminuir el estar comiendo en restaurantes, todo el gasto que implica. Uy, ya, ¿verdad? Sí me veo. Todo el gasto que implicaba. Entonces, el plan original era empezar a comer en casa. Para que esto fuera motivante, lo que tuvieron que hacer fue que cada que ellos realizaban alguna comida en casa, el equivalente de lo que iban a gastar en esa comida en un restaurante, mejor la metían a un cochinito o lo transferían a una cuenta y esa cuenta la tenían única exclusivamente de ahorros para unas vacaciones. Entonces, ya sabían a dónde iban a hacer las vacaciones, etcétera. Recuerden que tenemos que ser muy puntuales porque nuestro cerebro, si no, lo va a rechazar. Entonces, necesitamos saber exactamente qué va a ser lo gratificante, en dónde, cómo. Entre más características logremos visualizar, es más gratificante para el cerebro. Y entonces, imagínense, o sea, cada que yo como en mi casa, para mí es gratificante el saber que este dinero se está yendo para mi ahorro, para mi vacación. Entonces, ahí lo estoy asociando con una recompensa. ¿Qué recompensa te puedo recomendar? La que para ti sea gratificante. A lo mejor para mí puede ser muy gratificante irme de viaje, para ti tal vez puede ser muy gratificante e incluso el ir a comer a un restaurante, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, el fin de semana nos vamos a dar el lujo de ir a comer a tal lugar si yo durante toda la semana me cuido en la alimentación. Pero ahora, ¿qué implica comer? Volvemos a lo mismo, tenemos que ser ¿qué implica cuidarte? Volvemos a lo mismo, tenemos que ser muy específicos en qué implicaciones tiene el cuidarte, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con el plan que nos armamos y ser muy específicos. A ver, quiero cuidar mi alimentación. ¿Qué implica cuidar tu alimentación? Bueno, dejar los carbohidratos. ¿Vas a dejar el 100% de los carbohidratos? No. Ok, ¿qué alimentos vas a dejar de consumir? Necesitamos ser muy precisos porque si le dices a tu cerebro, vamos a empezar a cuidar lo que comemos, ya, tu cerebro ya lo botó. O sea, no sabe lo que implica cuidarse. Hay que ser muy claros en qué sí y qué no, ¿ok? Bueno, el siguiente punto, la siguiente recomendación es que, de hecho, desde la semana pasada, Andrés nos decía, utiliza el principio de los 2 minutos. Aquí yo les quiero platicar un poquito más de este enfoque. El tema de que cuando tú no quieres hacer algo, le estás sacando la vuelta, te genera flojera, te genera pereza al empezar esa actividad,
te des la oportunidad de iniciarla únicamente por un periodo de 2 minutos. Aquí lo que queremos generar es, en primer lugar, generar mayor tolerancia ante esta necesidad de estar buscando forzosamente algo gratificante de manera inmediata. Desde el momento en el que tú vas y te quedas 2 minutos ahí, en esos 2 minutos te vas a encontrar con algo que te enganche y que te haga poder continuar con tal actividad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el hecho de que tú te pongas estos 2 minutos de manera inicial van a ser pasitos pequeños, pero que a final de cuentas, si sumamos varios pasitos pequeños, te van a llevar al final de la meta. Entonces, yo aquí te diría, o sea, te agregaría el que recuerdes que paso pequeño es mejor que ni uno, ¿no? Hay que hacer aproximaciones sucesivas hacia ese proyecto y hacerlo de manera muy meticulosa, saber qué es lo que voy a hacer hoy, por ejemplo. O sea, es que creo que en el ejercicio está muy claro porque cuando recién lo empiezas a hacer no es nada gratificante, se siente incomodidad, hay molestia incluso corporalmente hablando, hay dolor. Entonces, sin embargo, ¿cómo puedes saber tú que estás avanzando? Bueno, primero empieza a ir al gimnasio, puedes empezar a caminar o ve al parque, donde quieras. Empiezas a caminar, tal vez esto no te va a implicar mayor cosa y puedes decir, bueno, voy a ir 2 minutos. Puede parecer ridículo, pero vas a ir 2 minutos y ya estando ahí vas a decir tú, ya, me quedo otros 5. Progresivamente vas a empezar a quedarte un poco más y progresivamente también va a empezar a incrementarse la demanda que tú mismo te vas a empezar a hacer. Entonces puedes ir añadiendo nuevos retos, que es lo que pasa mucho con el ejercicio. Primero empezamos caminando, después empezamos a trotar, después empezamos a correr o incluso en las pesas, ¿no? Primero iniciamos con muy poco peso y luego le vamos sumando repeticiones o le vamos sumando peso. Entonces esto nos va permitiendo ir creciendo gradualmente, ¿sí? Pero inicia con esos 2 minutos de tolerancia. Pareciera que no vas a avanzar, pero créeme, lo vas a hacer mucho con esos 2 minutos. Por otro lado, otra recomendación sería, a ver, ya desde el inicio te planificaste el actuar como si fueras tal persona o como si pudieras alcanzar tal meta. Y lo vimos de manera como en tercera persona, yo te recomendé, puedes utilizar una persona de modelo. Ahora en este caso, en el punto número 4, yo lo que te quiero decir es, hay que aprender a creértela. Muchos de nosotros tenemos paradigmas que no nos permiten avanzar. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros no podemos alcanzar tal cuestión, ¿sí? Entonces, es bien importante trabajar en desarrollar esta capacidad de creer que puedes conseguirlo. Si te resulta muy complicado de verdad, o sea, puedes acudir a sesiones. No es porque quiera que vayan a México sin estos, pero sí queremos. Entonces, con cualquier psicólogo cognitivo-conductual. ¿Y por qué te recomiendo cognitivo-conductual? Porque a final de cuentas es muy puntual en los avances que vas teniendo. Y, por ejemplo, para poderte quitar todos estos estigmas o paradigmas con lo que has estado cargando y que no te permiten avanzar en la dirección que tú necesitas, puedes acudir y con unas cuantas sesiones, así es lo único que vas a trabajar, realmente requieres pocas sesiones para poder trabajarlo y abordarlo. Y que te desbloquees ese canal de no lo puedo hacer yo. Esto ocurre porque muy a menudo alrededor de nosotros no tenemos personas con las que nos asociamos que estén muy vinculados con lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, nada más lo vemos como muy a lo lejos, lo vemos con otras personas de las cuales no hemos sido partícipes del avance. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero que lo asocies mucho con cuando tú entras a un trabajo. A veces cuando tú recién ingresas a un trabajo nuevo, no sabes todo lo que hay que hacer. A final de cuentas ingresas, te entrenan, te capacitan, aunque seas un profesional en el tema, de todas formas tienes por lo menos que aprenderte la metodología que llevan a cabo ahí, ¿no? Y ya cuando te toca ver todo el detrás de cámaras, ¿no? El detrás de todo lo que se tiene que hacer para poder ofrecer tal producto o todo lo que se tiene que hacer para entregar tal servicio, hasta que ya estás en actividad, hasta que estás en acción con el funcionamiento, es cuando termina consolidándose el aprendizaje y la capacidad de comprender que tú lo puedes hacer, que también tú puedes hacerlo por tu cuenta, que tú puedes emigrar y tener tu propio negocio. O sea, ya sabes exactamente lo que hay que hacer, pero si tú no entras y te toca verlo de cerca, realmente te quedas únicamente con el conocimiento teórico. Y esto, aunque seas el más aplicado, aunque hayas salido con las mejores recomendaciones y calificaciones, no te garantiza que lo vas a poder llevar a la ejecución si tú no te la crees, si tú no crees que lo puedes hacer. Cuando estás en un lugar especializado en tal cosa, con una buena reputación y demás, y tú lo estás haciendo y ves que realmente tú eres el encargado de que se dé ese servicio
pero tan... No sé qué le apreté, Cintia. Ya, ya, perdón. Creo que me quedé congelada, Liz. ¿Todavía me siguen Sí, escuchando? sí te escuchas, Ok. pero te quedaste congelada. Ya. No sé qué pasó, pero bueno. Entonces, para culminar esto, pues te quiero decir, ya cuando te das cuenta de que tú eres el que está brindando ese servicio que tiene tan buena reputación, ese servicio que lo tienen catalogado como excelente y sabes que tú eres el que lo estás haciendo, realmente ahí se te acaba el estigma de que no lo puedes hacer porque sabes que ahorita, en este momento, tú eres el que se está encargando de que eso ocurra, ¿no? Entonces realmente te cambia el chip. Lo puedes hacer en función a la experiencia, con ayuda de un terapeuta cognitivo-conductual o simplemente intenta creértela y hacer como si fueras esa persona. Entonces, yo la verdad espero que sí puedan poner en práctica cada uno de estos puntos y desde luego no verlo como una bola de nieve que se me viene encima. No, empieza a hacer paso a pasito. O sea, recuerda primero actuar como sí, ser muy puntual en qué es lo que quieres alcanzar, ponerte de manera muy clara el qué voy a hacer, en qué lugar, a qué hora, qué acciones son las que hace esta persona para ser quien es y que va a ser como prácticamente nuestro mentor. Aplicar el tema de los 2 minutos cuando no tengas ganas de hacer lo que hay que hacer. Y por otro lado, pues creértela, ¿no? Ponerte la etiqueta de que a partir de que empezaste a hacer tal actividad ya eres esa persona. Entonces, si tú realmente te apropias de esa etiqueta, de ese traje, tarde o temprano lo vas a empezar a calzar de manera muy elegante. Así que espero y lo puedas aplicarles. No sé si te gustaría agregar algo adicional. No, me gusta mucho cómo propones estas recomendaciones para utilizar a favor, pues estas características que veníamos hablando de nivel cerebral y de una manera muy rápida y breve. Hay estudios en donde se han investigado bioquímicamente y psicológicamente qué es lo que pasa cuando actúas como si. Y rápidamente les voy a poner 2 grupos en la investigación, pacientes con depresión clínica clara y pacientes con ansiedad clínica clara. Y luego otros 2 grupos que se llaman grupos control de gente que no tiene ni ansiedad ni depresión y entonces se pone ansiosos con un grupo control de gente no ansiosa, deprimidos con un grupo no deprimido. Y la instrucción a los no deprimidos y no ansiosos era, tienes que actuar como si estuvieras deprimido o ansioso con la pareja, con el paciente que te tocó. Entonces, durante varias semanas, si el paciente no se quiere levantar y se queda así como sentado o acostado, tú vas a hacer como si estuvieras deprimido. Y lo mismo, si se está mordiendo las uñas, no te las muerdes, pero haces como si te las mordieras. Previo a todos los pacientes clínicamente afectados, se les midieron metabolitos, se les midieron escalas de una y otra problemática. Y a los demás, pues estaban en estados normales, ¿no? Promedio. ¿Y qué se vio después de varias semanas? Después de varias semanas, estadísticamente significativo, se vio que los cambios pre y post en metabolitos, en niveles de escalas, en mediciones, en ánimo, en actividades en general, los que emularon o actuaron como si estuvieran deprimidos, puntuaban una depresión, no al grado de el paciente clínicamente hablando, pero sí estadísticamente significativo datos de depresión. Y lo mismo con lo de la ansiedad. Así es de que si funciona para lo negativo, funciona también para lo positivo. Por supuesto. Y Ay, perdón, Liz, no, adelante, adelante. no, No, lo que pasa es que ahorita que acabas de decir que funciona para lo positivo y también para lo negativo, definitivamente
en cuanto a lo positivo, recordemos lo que Liz nos comentaba, ¿no? Cómo nuestro cerebro está buscando gratificación. Entonces, desde el momento en el que tú te planteas los objetivos de manera muy, muy clara y precisa, entre más lo visualices, es más factible que tu cerebro vaya a empezar a liberar dopamina cuando lo visualizas, porque obviamente, ¿no? Si quieres hacer ejercicio, visualízate cómo vas a estar, visualízate con tu cuerpazo, visualízate cómo te vas a sentir, visualiza cómo te vas a ver cuando seas el superponente, visualízate cómo va, o sea, visualiza justamente cómo quieres estar y entre más detalles mejor, o sea, básate en todos los sentidos, cómo te vas a ver, cómo vas a oler, cómo te vas a sentir, cómo te van a ver los demás, etcétera. Y seguro vas a empezar a liberar dopamina. Al tú evocar esta imagen, cada que estás realizando las actividades que aparentemente no son gratificantes para ti, ya van a estar vinculadas. Esta imagen que tienes de lo que quieres ser o de lo que quieres hacer con la actividad que estás realizando. Entonces, por eso es más fácil que si tú lo asocias con una imagen muy clara de lo que quieres o si lo asocias con una recompensa, tu cerebro lo va a aceptar en automático y por lo tanto va a ser más sencillo que tú lo puedas llevar a cabo. Claro. Así es de que a poner en práctica todas estas recomendaciones. Cintia, ha sido un gusto estar contigo en esta mesa de expertos hoy martes de 5 a 6. Bueno, de 5 a cuando terminemos, a veces es antes, a veces es la hora completa. Y los invito al próximo martes 6 de abril, que estaremos el psicólogo cognitivo-conductual Andrés González y yo hablando de el miedo al compromiso boicotea mis relaciones. ¿Qué hay con este miedo al compromiso? ¿Qué hay con estas personas que se resisten? Y les voy a dar los temas que vamos a tocar en abril. Martes 6, el miedo al compromiso boicotea tus relaciones. Martes 13, cuando las cirugías plásticas no son suficientes. Y estaremos Cintia Alvarado y yo. El martes 20, el quejarse es positivo y es negativo. ¿Cuáles son los beneficios de quejarte y cuáles son los costos que tenemos ante la queja per se? Y el martes 27, estar cerca de los nuestros nos hace más sanos. Y estaremos nuevamente Cintia Alvarado y yo. Así es de que estas van a ser las temáticas que vamos a tocar en abril y los esperamos el próximo martes 6 de abril con el miedo al compromiso. ¿Afecta tus relaciones? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Qué gusto toda la gente que está aquí adentro y les mandamos un saludo muy afectuoso y Muro el extraterrestre, qué gusto, te mando un beso y gracias por estar y nos vemos el próximo martes 6. Bonita tarde.